Muy buenas tardes, mis estimados Legal Hackers. Bienvenidos a esta tercera sesión y última del MexICAN. Estamos muy contentos porque afortunadamente, como en la edición pasada y también en los eventos que hemos tenido similares de los Legal Hackers como el CLB Fest y también algunos relacionados con ciberseguridad, voluntad electrónica, siempre son bien recibidos por ustedes y tal vez es la suma de ingredientes, ¿no? Y también procuramos que siempre nuestros speakers y expositores pues se sientan en un espacio relajado, en un espacio donde podamos de alguna forma abordar los temas desde el aspecto de cómo son, de la neta, sin tanta complejidad en el lenguaje, pero sí también poniendo los highlights donde debemos de ponerlo, ¿no? Y como saben, el tema de criptomonedas, de tokens, de blockchain, pues si bien no está en oído y en boca de todos, porque luego es curioso, ¿no? Cuando está uno involucrado en estos ecosistemas, sí lo escucha uno mucho, ¿no? De alguna forma empiezas a acostumbrar a la conciencia a este tipo de información y empiezas a ver mucho esta información por diversos lugares. Pero al menos sí, este pequeño ecosistema comparado al gran público que hay allá afuera, todavía hay muchas dudas, todavía hay una percepción a veces no tan precisa de lo que son, por un lado, las criptomonedas, de lo que son los tokens. De entrada, si son lo mismo, son diferentes, si uno es especie y otro de alguna manera es el género, o cómo es esta interacción entre tokens, criptomonedas y blockchain, si también cuando hablamos de criptos o cuando hablamos de tokens, naturalmente estamos hablando de blockchain necesariamente o no. Entonces, en esta ocasión y para este slot, trajimos a dos personas que precisamente están muy involucradas en estos temas. Y en primer lugar, y por orden alfabético, ¿no? Presento a Alejandro Alor, que es ahorita la cabeza legal de Binance. Mi estimado Alex, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bienvenido. Gracias, mi querido Mauricio. Pues encantado de estar aquí y platicar sobre estos temas tan disruptivos e inquietantes, ¿no? Pues, ahorita viernes por la tarde, la verdad es que es un gran espacio para platicarlo con la gente que nos va a acompañar y feliz. Gracias por la invitación. No, hombre, a ti, como dices, para arrancar un fin de semana con información bien interesante. Y les platico un poquito de precisamente de Alejandro Chávez. Cuenta con estudios de licenciatura en la UNAM, con especialidad en Derecho Empresarial por la misma universidad y estudios en Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. En el ámbito profesional, Alex se desempeñó en Santa Marina y Esteta como abogado corporativo especializado en Derecho Financiero y posteriormente se unió al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, como gerente jurídico para la estructuración de proyectos de infraestructura. Posteriormente laboró en Play Business como director jurídico y de cumplimiento y actualmente se desempeña como Legal Counsel de Binance para México y Latinoamérica. Alejandro ha participado activamente en proyectos regulatorios con Banco de México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CNBB, y ha participado como profesor y ponentes en diversos cursos, diplomados, tanto en la NAWAC, ITAM, UNAM, y en foros internacionales, en los cuales se destaca el Foro de Cooperación Asia-América Latina, llevado a cabo en Seúl, Corea. Entonces, como verán, mi estimado Alejandro trae una muy buena carrera en todos estos temas y ahorita pues está metidísimo precisamente en Binance, entonces trae muy fresco esos temas, entonces esto se va a poner muy bueno con lo que vamos a platicar. Y por otro lado tenemos a mi estimado Luis Vázquez. ¿Cómo estás, mi estimado Luis, desde Guadalajara? Todo muy bien, muchas gracias, Mau, por la invitación. Entiendo que luego el horario es complejo. Uno que es pues fanboy y se pone la camiseta y todas estas cosas, no aparece las 2 de la tarde o la 1 del martes o el miércoles, cualquier día es buena hora para poder orange pillar a la banda. Pero pues digo, muy agradecido del espacio y más ahora que yo no tenía el gusto con Alejandro, pero que vamos a compartir por aquí algunas palabras. Yo honrado incluso de estar aquí participando, no me canceles mi cuenta por si digo alguna barbaridad.
Pero no, pues, muy agradecido, Mau, y muy honrado estar aquí contigo, Alejandro. No, hombre, muchísimas gracias, mi Luis. Perdón, Alex. No, el gusto es mío, el gusto es mío, el gusto es mío. Iba a platicarles un poquito de Luis. Luis Vázquez es egresado del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Obtuvo su maestría de Derecho Comercial y de la Empresa con mención honorífica en la UP de Guadalajara. Actualmente está terminando su doctorado en investigación en Derecho por influencia de la tecnología. En el campo profesional se desempeñó como abogado litigante, es socio fundador y director del área de Aliad Business Group, consultor incubadora en negocios, FinTech Advisor en Tecnolog Advisors. En el ámbito académico ha escrito 2 artículos y capítulos. Ha sido conferencista a nivel nacional en diversos foros públicos y destacado profesor del TEC de Monterrey Campus Guadalajara en materias de Derecho y Derecho para los Negocios. Y si hay algo que me consta también del buen Luis, es que es un cuate bien curioso, como todos los que estamos aquí. Un día dijo, oye, a ver, quiero entender bien la minería, agarró y armó su minería para ver cómo funcionaba. Entonces, a pesos que pesados en el sentido de que curioseamos y tratamos de ir a veces un poquito más allá, ¿no? De a veces lo evidente, si no, creo que no estaríamos donde profesionalmente estamos. Y, a ver, si me permiten, insisto, hay mucha gente que igual y todavía solo ve pasar, insisto, el tema de tokenización, criptomonedas, exchanges, y a mí todavía cuando, tanto en Tecnolog como en el día a día, sueltas incluso la palabra exchange, es así de, wow, o sea, ¿qué es eso, no? O sea, desde ahí no está acostumbrado todavía, insisto, un muy buen público a hablar este lenguaje que, insisto, para nosotros ya es común. Pero tal vez podríamos empezar por ahí, mi Alex, que nos hicieras favor, tal vez primero distinguir esto de criptomoneda y token, si son lo mismo, si hay alguna diferencia, y dentro de esto, si también nos ayudas a entender qué es esto de la tokenización o qué se entiende por tokenizar, por favor. Claro que sí. Pues mira, voy a tratar de evitar términos lo más complejos posible y tratarlo de transmitir de una manera adecuada. Creo que el tema que tocas, si uno es género y el otro especie, es algo muy interesante. Creo que en el mundo del cripto, como le dicen, al final es lo mismo. O sea, al final es tecnología que se basa en un blockchain, con beneficios, con utilidades, etcétera. Pero creo que en un tema, o sea, ya entrando en un tema técnico, sí lo distinguiría, como bien dicen, ¿no? La criptomoneda al final es una moneda que está digitalizada, que está respaldada por su propio blockchain, y un token pues es una unidad de valor digitalizada, respaldada por la blockchain de un tercero desarrollado. Entonces creo que esa es una diferencia significativa. Y lo que estamos viendo hoy, que todos los proyectos o las empresas quieren hacer, pues es tokenizar, porque es la moda, ¿no? Pero al final me parece muy importante que haya una razón de fondo, una utilidad, un sentido, y que las empresas valoren cuál es la razón detrás de eso, ¿no? Puede haber muchas. Y creo que hoy más que nunca la digitalización de las cosas nos va a servir a todos, sobre todo a la gente que estaba tratando de entender cómo funciona esto. Pero a grandes rasgos, pues, la tokenización es esa digitalización de un activo, y opino también de los derechos de estos activos a través de blockchain. Y precisamente creo que ese es un punto interesante, Luis, y a ver si nos ayudas como a... Luego son como muy delgadas las líneas, ¿no? Entre en donde ya estás en un concepto u otro. Y ahorita lo que acaba de decir Alejandro es muy importante, es la digitalización de un activo y sus derechos. Sí, o sea, sí realmente cuando tú tokenizas, metes o englobas tanto el activo como sus derechos, o solo el activo, o solo sus derechos, o hay que distinguir, como siempre, ¿no? Pues, fíjate, Mau, que ahí, so pena de a lo mejor
incurrir en los pecados de los abogados de siempre, pero creo que la respuesta es depende, ¿no? La vieja confiable. Porque, vamos, si a final de cuentas en tu contrato inteligente o tu token opera enteramente dentro del ecosistema de la blockchain, o sea, si el acto que tú esperas recibir o los derechos que esperas recibir son inherentes al mismo token, pues sí, o sea, recibes el token, recibes los derechos, ¿no? Sea el acceso a otros beneficios, a otros, digamos, beneficios residuales, o a la incorporación a un cierto club que te va a mandar información. O sea, si todo está dentro de la cadena o el acto es on-chain, pues sí, al momento de recibir el token, recibes tanto el token como los derechos, como la acreditación, ya sea personal o a personal, únicamente basado en tu identidad digital, de sus derechos. Pero si al final de cuentas lo que estás esperando recibir, los derechos que estás esperando recibir, están ligados al mundo real, por llamarlo de alguna manera, pues ahí sí creo que no sería el caso que estés recibiendo los derechos, ¿no? Porque creo que ahí, alguna vez me tocó escuchar a algunos tokenizadores que, no, sí, mira, aquí está tu NFT con la escritura pública, ve qué precioso está ya, te da todos los derechos. Ah, híjole, bro, sí está bonito y suena muy mercadológico y lo que sea, pero pues, estás diciendo una barbaridad, ¿no? O sea, tener una copia de eso, pues no, eso y nada, es lo mismo, ¿no? Ya a lo mejor las consecuencias que la tenencia de ese token tengan en el mundo real, pues ahí sí eso es diferente. Pero vamos, eso es, tienes un token y tienes un identificador único que probablemente detone otras consecuencias en el mundo real. Y entonces ahí sí creo que sería muy, muy diferente. Tienes los derechos del token, eso sí, eso es innegable, ¿no? Salvo que, bueno, sea un token que esté ligado a un tema de multifirmas o en staking o en un exchange que no me dejará aquí mentir Alejandro, mis devaluadísimos NIRS y bitcoins que tengo en Binance, pues sí son míos, pero no son míos, ¿no? O sea, hay ese tema curioso de not your keys, not your bitcoins. Digo, yo no soy maximalista, pero también se estila, ¿no? En el argot, en el medio. De acuerdo, y de alguna manera entonces, si bien como decimos, ¿no? Depende cuál va a ser, qué es lo que se está transmitiendo, podemos entonces hablar de uno, de otro o de los dos. También en algún momento creo que vale la pena como abogados o los que andamos en el negocio jurídico con estos temas, pues de que nos funciona ponerlo en el lugar adecuado los temas, porque luego dicen que somos muy cuadrados. Y sí, porque a veces creo que sí tenemos que poner ciertos escenarios en el lugar adecuado para ver qué tratamiento le vamos a dar. Y hablando todavía sobre la línea de tokens, que tal vez ahí no sé si quedó claro para la gente que nos ve, al final sí los dos están respaldados, ¿no? Tanto token como criptomoneda están respaldados, solamente que la criptomoneda precisamente surge con esa finalidad de ser un medio de pago, ¿no? Y el token no necesariamente, ¿no? Entonces, dentro de tratar de ponerle alguna etiqueta a lo que es un token, alguna vez escuché que se decía, oye, un token, ya en pocas palabras, para ponerlo ahora sí en el cajón legal correspondiente, es un contrato. Si es un contrato, y si es así, ¿qué de estos contratos unilaterales o qué sería? ¿Tú qué consideras que pudiera, si, uno, sí, para ti sería suficiente, mi estimado Alejandro, que poder definirse que un token es un contrato, o también habría que distinguir los escenarios, como siempre? Pues sí, yo creo que sería un caso en el que habría que hacer distinciones, habría que hacer supuestos y habría que ver eh, qué nos conviene en ese momento, ¿no? Si queremos encuadrarlo dentro de eso o no tanto. Yo creo, en mi opinión, creo que no lo clasificaría como un contrato, creo que alrededor de toda la estructura para adquirir un token o para tokenizar, ya están los instrumentos jurídicos para que suceda la tokenización o para que se emita un token. Yo creo que más bien pues, el token es esta representación, esta digitalización como tal. Pero a ver, tampoco descarto el que se pueda considerar que
que sea un contrato, salvo la mejor opinión del foro, pues también podríamos escuchar razones por las que sí considerarlo, ¿no? Pero en mi opinión creo que no lo consideraría así. Oye, Alex, y de alguna forma también algo que ronda mucho en estos temas es, ¿lo regulamos? No lo regulamos, porque si lo regulamos también puede servir mucho, pero también nos puede dejar en hold otras cosas. Entonces, tú, digo, es difícil, ¿no? Decir, estoy con el equipo de si regulamos o no regulamos, pero de alguna manera, ¿tú qué consideras? ¿Sí al final tiene que quedar esto regulado o habrá alguna parte que si lo regulamos le quitamos toda la magia? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que como en cualquier modelo de innovación o disruptivo, pues siempre habrá algo que no está regulado, ¿no? Y habrá sus cosas buenas, habrá sus percepciones negativas. Yo creo que hay muchas cosas que son cuestión de percepciones, hay cosas que son cosas concretas, pero a ver, creo que nadie está en contra de la regulación. Creo que más bien lo que todos buscamos creo que no estamos en un punto en el que podemos vivir sin regulación, la necesitamos, pero creo que aquí distinguiría pues, los tipos de regulación que buscamos, ¿no? O los que necesitamos. Una sana regulación, que es aquella que se hace considerando dos métricas, que es el desarrollo económico, el crecimiento y la permisión para que más agentes entren a este mercado, para que haya factores que incentiven a la gente a emprender, a buscar negocios, a desarrollar la economía y al mismo tiempo reducir los riesgos. Entonces, esas serían dos métricas de una sana regulación. Por otro lado, pues tenemos una no adecuada regulación que se hace únicamente considerando una métrica que es la reducción de riesgos, ¿no? Y no hay mejor manera que reducir los riesgos que prohibiendo algo, pero pues sin duda no se toma el elemento económico. Entonces, yo creo que tiene que ser regulado, yo creo que hay muchas cosas que tienen que regularse en beneficio de quienes consumen, de quienes desarrollan proyectos, de quienes están en este ecosistema, pero pues tiene que haber esta promoción, ¿no? Del emprendimiento, la innovación y el desarrollo económico. Es un factor importantísimo. ¿Tú qué opinas, Luis, respecto a si se regula o no? Y si la parte que hay que regular, ¿qué es lo que se regularía? Porque de alguna forma el encanto de blockchain o de estas tecnologías, pues no es regulable, ¿no? De origen no es regulable, ¿no? Entonces, primero, si consideras que sí debería regularse o no, y en todo caso, qué parte debería regularse, y dos, hasta qué nivel, ¿no? se regularía o se podría regular. Híjole, digo, quizás ahí me siento comprometido de los sesgos personales, que digo, uno pues, es jurista y tiene que amar a las leyes, pero bueno, hay otras leyes que no están tan bien hechas, ¿no? Yo te diría, y no sé si me esté poniendo como muy filosófico, que al final de cuentas, y muy ligado con la primera pregunta que le decías a Alejandro de que si es un contrato, pues bueno, es un acto jurídico, ¿no? Creo que partiendo de ahí eso estamos inequívocos, o sea, genera consecuencias reales, jurídicas, patrimoniales entre personas, entonces sí es un acto jurídico. Un contrato no sé, y al final de cuentas, ante esa disyuntiva del qué es, pues cómo lo regulas, ¿no? O sea, cómo le dices a la gente que se ponga de acuerdo. Más allá como bien dice Alejandro, en esta onda del de-risking, que se utiliza mucho en temas financieros, yo pensaría que quizás el approach europeo respecto a la inteligencia artificial sea el más adecuado, de poder pensar en decir, oye, sí lo voy a enunciar, o sea, sí voy a establecer con algunos principios, algunas situaciones mínimas, indispensables, genéricas, de buenas prácticas, de lineamientos y de pautas que las personas a lo mejor tendrían que saber y conocer al momento de entrar en esos actos jurídicos, pues, peer-to-peer. Pero más allá, o sea, más allá de impedir a las personas que sí, que no, y pensando en el tema de innovación, híjole, yo entiendo que la regulación, a fin de cuentas, sí busca o tendría que buscar pues proteger a las personas, ¿no?
¿no? En su momento la ley FinTech aquí en México, pues eso era lo que se supone que tendría que haber buscado, ¿no? El establecer unos ciertos parámetros para impedir que ciertas personas sin la infraestructura adecuada brindaran un servicio a 100,000 personas o 200,000 personas y que de repente se cayera el teatro y que salieran afectados, ¿no? Porque, digo, esa ponderación entre la innovación individual versus la seguridad jurídica colectiva, pues es difícil, pero me parece clara, ¿no? O sea, sí tienes que pensar en la colectividad, sí tienes que pensar en que la gente que tiene ahí 1 millón, 2 millones, o 100 pesos, o 10,000 pesos, que esto es, por ejemplo, lo que sea que tengan ahí, pues que tengan una cierta expectativa de no perderlo, ¿no? Y creo que, digo, y cierro con eso la idea, la parte utópica, yo creo que sería que no hubiera, que pudiésemos como sociedad, como personas, como colectivo vivo en Internet, tener el suficiente criterio y la suficiente cultura para poder operar de buena fe en un entorno o en lo que nos permite la tecnología y principalmente la descentralización. Eso es el deber ser de las cosas. Como no va a pasar, como va a haber muchos vivillos y muchos que no quieran o que no puedan o que por X o Y razón no tengan las herramientas para poder tomar una buena decisión, pues va a haber fraudes, va a haber temas que necesiten, a lo mejor sí, insisto, en estos principios, esta regulación, y darles a conocer lo mínimo básico que tendrían o que deberían tomar en cuenta al momento de entrar en estos actos jurídicos. Yo. Sí, de acuerdo y de alguna forma lo que decimos, ¿no? También de regularlo en extremo frenas, ¿no? La misma creatividad e innovación que se está dando alrededor. Gracias a eso, pues, se ha dado DeFi, se han dado muchos instrumentos, tanto de inversión como también para de alguna forma conocer, ¿no? El mundo de las criptomonedas. Un ejemplo, pues Binance te invita cada rato, ¿no? Tenemos una promoción o éntrale. La verdad es que está padre en ese sentido, y no por cebollazo ni porque estén aquí, sino porque yo disfruto luego estar ahí en la plataforma, porque sí, es muy gamification, ¿no? Ahorita está como muy de moda el gamification, entonces como que te va llevando, ¿no? Métele aquí y entonces puedes tener acá y te damos un curso. Entonces eso está padre. Y sin embargo también, ¿hasta qué punto se puede hacer todo esto sin acercarse al regulador, ¿no? Porque también cuando te acerques al regulador le dices, aquí traigo todo mi abanico de servicios, dice, no, espérate, o sea, no me da. Y hablando de México en concreto, ¿no? O sea, tal vez lo entiendas más, igual y hasta tengo cuenta contigo, compa, pero no, o sea, regular todo eso, pues, al menos en este momento es un poco complicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de regular y qué parte sí se regula y qué parte no, luego también entra mucho el concepto de centralización o descentralización, ¿no? Que es cómo centralizamos, qué parte sí centralizamos. Y ahí también entra un poco lo que también Luis dejó esbozado de it's not your keys. En pocas palabras, ¿no? Si no tienes tus llaves, no son tus llaves. Y creo que, ¿por qué de alguna forma va entrelazado? Porque de alguna forma sí hay instituciones o hay entidades o hay empresas que de alguna forma cuidan o pugnan por la seguridad de tu lana o de tus fondos en cualquiera de sus manifestaciones. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué opinas, mi estimado Alejandro, en cuanto, uno, qué relación hay en general de la autoridad con los exchanges? Porque cuando sale la ley fintech, como bien dice Luis, hubo como un quiebre ahí fuerte, ¿no? O sea, todos los exchanges vamos por la vía fintech, pero pues de repente es de no, porque pues activos virtuales y fintech no se hablan, pues bye, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo está en general exchanges y autoridad en México? Y por otro lado, los exchanges como del tipo Binance, ¿qué tipo de exchanges son? Cuando hablamos de centralización, descentralización, ¿hay que hacer alguna distinción al respecto? Sí, mira, son muy buenas preguntas. La intención de Binance y creo que la intención de muchas exchange institucionales serias que buscan
proteger a los usuarios, a los consumidores, educar a la gente, porque como dices, hay un catálogo de productos y de cosas pues, que van evolucionando en todo el mundo, que se van regionalizando y que es muy difícil que lleguen a los oídos de la gente pues, que está buscando este tema de inclusión financiera, de tecnología, de diversificación, de armar un portafolio, de utilizar proyectos para levantamientos de capital, en fin, de tantas cosas que hay. Y lo que nosotros vemos, y en una opinión personal, creo el mensaje es la regulación está por algo, ¿no? Y si hay riesgos que atenderse o si hay consideraciones, pues sin duda tenemos que adecuarnos a eso, tenemos que trabajar también de la mano con reguladores, con autoridades, para que esas inquietudes se puedan cumplir, porque al final, las operaciones con activos virtuales en México pues no están prohibidas, ¿no? Hay una regulación muy clara y hay criterios muy claros respecto a lo que pueden hacer, quiénes pueden hacer qué y quiénes no. El caso de las entidades financieras pues es muy claro, ¿no? No puede haber ahí un involucramiento, hay criterios de sana distancia entre los sectores, están muy limitados a operaciones internas de las entidades financieras y eso con aprobación del Banco de México, pero alrededor del ecosistema se permite. Y creo que aquí es algo muy, muy, muy interesante porque lo que Banco de México ha dicho es, pues las operaciones son bajo la responsabilidad de quien las realiza. Entonces, en esa parte es donde toma relevancia el involucramiento de las empresas que verdaderamente están cuidando los intereses y cubriendo dos aspectos, temas de seguridad, ¿no? Que son súper importantes y más en países como México, en donde la gente tiene poca confianza en las cosas electrónicas, en el Internet, contraseñas y demás. Y el segundo es eh, educación financiera. Eso es importantísimo. Puedo hablar, por ejemplo, del caso pues, de Binance. Tiene un catálogo y un glosario, más de 500 artículos publicados en la plataforma en más de 10 idiomas, para que la gente pueda acceder a ellos. Entonces, creo que aquí el reto, no nada más para Binance, sino para cualquier exchange, es compartamos el conocimiento, hagamos que los usuarios estén informados, que puedan conocer y que tomen sus decisiones, que creo que al final eso es lo que todos queremos hacer, ¿no? Tomar decisiones conociendo los riesgos, conociendo los buenos y malos escenarios y entrándonos en este mundo para experimentar y ver todas las bondades de esto, que al final, como dije al principio, es tecnología que se traduce en un sinfín de beneficios que pueden convivir con el sistema tradicional, sin duda, pero creo que en donde la tecnología, el blockchain, la tokenización van a hacer su función principal, va a ser en aquellos aspectos que el sistema tradicional no cubre. Por ejemplo, el tema de levantamientos de inversión de manera global. Eso es algo interesantísimo. Tienes razón, porque de alguna manera, ya sea a través de DeFi o en general, ¿no? O sea, te permite levantar la mano y que precisamente alrededor del mundo te digan, pues una crowdfunding, pero aparte eficiente y casi casi al chas, ¿no? O sea, y aparte todo automatizado a través de smart contracts. Sí, eso está genial. Y, a ver, Luis, también algo que luego nos hace ruido, o bueno, al menos a mí, y estoy seguro que a ustedes también, es este tema, decíamos, de la centralización, descentralización, ¿no? Que no de alguna manera los exchanges los utilizamos como puentes para regresar a la Matrix, al centralizado, porque la neta es que, a ver, para yo de alguna forma moverme en puras criptos, o sea, en un decentralized mode, pues tendría que entonces como Spider-Man estar telarañando mis criptos y moverme en ese ambiente, ¿no? Lo cual todavía pues es complicado, sí, cada vez hay más, pues es más, en el despacho aceptamos criptos, por cierto, como si fuera Gol, ¿no? Pero la verdad tenemos cuenta corporativa y entonces aceptamos criptos y sí, cada vez hay más, ¿no? Que lo aceptan. Pero, insisto, sí, aunque hay muchas opciones, todavía tenemos esta necesidad del sistema capitalista, el sistema del dinero fiat, porque no puedes pagar tus servicios y muchas cuestiones con criptos todavía. Entonces, estos exchanges, o en general los exchanges, ¿cuál es su función hasta el momento?
Sobre todo tomando en cuenta, y si nos puedes platicar que, insisto, también hay exchanges centralizados y descentralizados, y los centralizados, no, insisto, no irían como por este sentido, es el puente que de alguna manera tenemos que todavía generar, porque pues no nos podemos desconectar por completo, y de alguna forma pues sí necesitamos estos entes que nos ayuden. Entonces, ¿qué piensas al respecto? Pues sí, digo, son a final de cuentas el puente en esta etapa transitoria que tú me dices, bueno, transitoria o no, o permanente, absolutamente ad infinitum en el tiempo, de intercambio entre lo fiat y entre lo cripto. Sí, creo que ese es, obviamente, bueno, no te creas, no me atrevería a decir que esa es su función, o sea, creo que a lo mejor de fondo la función era intercambiar, ¿no? Generar un entorno o liquidez para poder decir, oye, yo tengo mis TRX y tú tienes tus HS y Z, digo, te los catafixio y vamos y me pagas una lana. O sea, es un servicio originalmente, o quiero pensar originalmente, porque incluso como tú me dices en los descentralizados, de intercambio o de tratar de generar interconexión entre las diferentes blockchains que operan en la actualidad, ¿no? Ya obviamente, a la par, quizás, muy probablemente, digo, no he participado yo en esa onda, entonces no tengo tan claro, pero pues me queda claro que la necesidad número uno entonces fue como, oye, pues sí quiero cambiar mi Bitcoin por Ethereum, pero ¿sabes qué me interesa más? Dame dólares, ¿no? O sea, o dame pesitos para estar acá en lo que no puedo comprarme con eso. Entonces creo que sí, la necesidad es natural, ¿no? No todo el mundo en un principio te aceptaba tus criptos y el vato que no me acuerdo cómo se llama, que cambió las Bitcoin por las pizzas, pues él es el testigo principal. O sea, antes era difícil, hoy es fácil, ¿no? Y creo que aquí Alejandro, pues, que recién están estrenando este tema de recibir criptos vía SPAY, bueno, recibir el SPAY directamente para comprar las criptos, pues eso está durísimo, ¿no? O sea, es facilitar todavía más el acceso al mercado mexicano a tener criptos y bueno, de facto quizás el uso principal de decir, oye, cámbiame mi cripto por mi cripto pasó a segundo plano al decir, te cambio mi fiat por tu cripto. Y hoy lógicamente el mercado es natural, ¿no? Responde tanto el que quiere entrar como el que quiere salir. Entonces, pues es un servicio estrictamente indispensable hoy y probablemente siempre. Entonces, sí son este híbrido, pero digo, o sea, sí, ¿no? Porque al final la marca luego es engañoso, ¿no? Porque técnicamente es la entidad en Ginebra o en algún otro lado es la de las criptos y luego la guardia acá en México es la otra y viceversa. Entonces, ¿quién es el que te presta un servicio o el otro? Pero sí, digo, a mí me es el ente tecnológico, la marca comercial que te ofrece ambos servicios, pues tiende a ser el punto focal centralizado y que es donde, pues lógicamente, luego las autoridades pues van y, oye, pues fíjate que sucedió esto y aquello y vente para acá y repórtate o ponte guapo con esta información y pues solamente quedarlo, ¿no? El rozar ahí con el tema fiat pues lleva esas consecuencias que tampoco no es que esté mal, ¿no? Pero sí. Y a ver si de alguna forma, y puede ser que no se trate de esto, pero tratando de ser como muy netas, Alex. O sea, sí Binance fue como sí, vamos a abrir la posibilidad del SPAY, o fue de, chin, o sea, neta, queríamos hacer todo, porque en serio, o sea, al final del día prestan todo para que te manejes en criptos, o sea, esto acaba de salir y de alguna forma, no sé si es planeado o fue ya más bien la necesidad los empujó de tal forma, hablando de descentralización y centralización, ¿no? Quiero ser cypherpunk toda mi vida, pero necesito ir a comprarme unos Nike, ¿no? O sea, no sé si algo así sucedió o sí, de alguna forma Binance siempre ha estado como muy enfocado a convivir con el sistema de manera natural. Sí, mira, creo que, insisto, creo que el sistema cripto, el sistema financiero, los sistemas tradicionales no están peleados, o sea, sí tienen que convivir y sobre todo algo muy importante, cuando quitas un sistema o lo sustituyes con otro, siempre hay efectos negativos, siempre, porque es una alteración bastante agresiva y eso al final, ese efecto lo reciben los consumidores. Pero cuando vas con baby steps, ¿no?
con una cosa, primero con otra, y como decía, tratando de que estos sistemas coexistan con la idea de que el sistema blockchain tecnológico ofrezca cosas que hoy no se ofrecen en los sistemas tradicionales, pues creo que ahí es donde ya los usuarios van a encontrar la ventaja competitiva. Respecto a este tema de lo que comentan del SPAY, es que o sea, lo que les puedo decir es que para Binance lo que México representa pues es un país muy estratégico y muy importante por varias razones, igual que otros países en Latinoamérica, pero pues todo tiene un modelo de negocio planeado, planteado, una estratégica enfocada al ofrecimiento de servicios que atractivos para los usuarios, ¿no? Y que los usuarios quieran. Son cosas que definitivamente están estructuradas y tienen una lógica pues de conveniencia para los usuarios detrás. Pero me encantaría poder dar más detalles. Yo espero que pronto puedan estarse ya como sacando más noticias respecto al tema y otros más, ¿no? Uno de los muchos proyectos que la institución trae detrás. Buenísimo, sí, sí, y así se nota, ¿no? Como dices, no es sano marcar como estas líneas divisorias, porque creo que estamos hasta en una época, ¿no? Después de pandemia, creo que nuestras conciencias, no todas, pero muchas como que sí fueron tocados como por el halo de que, pues sí, estamos como muy conectados y lo que haces de un lado va a repercutir en otro. Entonces, como que estar dividiendo como por nada más ser rebeldes y ser antisistemas. No, o sea, también creo que para ser antisistema hay que ser sistema, entonces hay que reconciliarse con el sistema para, en todo caso, en un futuro, como dices, baby steps, generar un sistema diferente. Siempre los sistemas se tienen que ir mejorando, ¿no? Porque también nos vamos dando cuenta que las necesidades van cambiando. Ahorita nuestro sistema financiero, vaya que está cambiando, incluso pues está poniendo, me atrevo a decir, las pilas en muchos sentidos, lo cual está padre, ¿no? Porque es la seguridad tradicional que ya nos ofrecía más tecnología, en lo que, insisto, el sistema y las generaciones se adaptan, sí, hay de repente algunas áreas de oportunidad, definitivo, pero es creo que lo que nos ha dejado estas lecciones de los últimos años, ¿no? Tal vez no es estar dividiendo, sino más bien uniendo esfuerzos y también soltar, porque hay partes que ya también están oxidadas y esas hay que soltarlas, eso sí, eso es donde a veces sí en las negociaciones o cuando algo empieza a evolucionar es cuando ahí se puede atorar las maquinarias, ¿no? Cuando las partes oxidadas no las queremos dejar ir. Y en ese sentido, mi estimado Luis, pues ahora mucho se está migrando a, como decíamos, tokenización y ahora están saliendo los fan tokens, los loyalty tokens, los real estate tokens, ¿no? Y entonces, no sé si esto es parte de una migración sana y entonces hay que soltar lo que se venía manejando o si de verdad sea algo que vaya a tener un impacto positivo en la sociedad. Pero un poco ahí es hablando de estos fan tokens o loyalty tokens, lo que se comenta por ahí es, pues para mí este tipo de tokens es una manera de darle vuelta a un posible lavado de dinero, por un lado, o dos, a cómo yo sí puedo al final del día convertir en lana unos puntos que antes pues no valían nada, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los loyalty tokens, ¿no? Antes, como estamos acostumbrados, los puntos premia y estos que te dan las empresas, pues en un principio no se pueden convertir a dinero. Entonces, ahora con los tokens pareciera que sí, si le das la vuelta, ¿no? Por exchange y lo cambias, ¿verdad? Puede terminar en dinero. Entonces, ¿qué hay al respecto? O sea, sí, no, o qué hay que cuidar ahí o tener ahí presente. Pues mira, creo que sonar las alarmas y luego ya incendiar la villa completa de no, lavado de dinero y así, creo que es un miedo irracional, ¿no? Digo, si vamos a lavar dinero, pues eso no se hace, digo, sí se hace, pues, obviamente, pero creo que volumétricamente hablando, pues, es más en dólares, o sea, no es realmente grande el mercado, la liquidez como para poderte inventar un fan token y empezar a hacer DAGas.
no creo que vaya por ahí. Lo que sí creo que es interesante es que, bueno, a reserva del tema de costos de operación, a reserva del tema de la factibilidad de la transmisión de los mismos tokens o de la pulverización de las microtransacciones, que luego es pues, uno de los dolores de actuar enteramente en blockchain, pues un sistema de puntos es lo mismo que a lo mejor el problema que quería o que pretendía resolver Bitcoin, ¿no? Un sistema contable descentralizado, y vamos a ver, con el tema de los tokens de panes descentralizados, vamos a poner ahí unas comillas, pero pues es eso, ¿no? Un registro de quién llevó cuánto y por qué se lo di, dónde los tiene, y si los tienes o no los tienes, o si existen o no existen, o si es un número mágico que un día te quité o ya no vale nada o algo. Entonces, creo que aporta valor, un cierto valor agregado. A mí las cosas, yo que soy muy cripto pro, pues obviamente las cosas que le dan valor y usabilidad a la tecnología, yo estoy totalmente de acuerdo. Y creo que, sean NFTs o sean tokens normales o lo que tú quieras, pues creo que sí le da otro caso de uso práctico que tiene sentido, ¿no? Entonces, de entrada, no siento que sea lavado de dinero, yo sí le veo a lo mejor una utilidad específica de poder llevar ese registro y de poderlos entregar principalmente, o sea, como generar una constancia real de la entrega y una tenencia personal de esos puntos o de esos tokens. Ya el valor, pues obviamente depende, del punto de liquidez, ¿no? Del proveedor de liquidez, si tus tokens valen 10,000 o 0 o nada o 0.00001, que también, bueno, fluctúa mucho ya en estas ondas descentralizadas porque depende enteramente de la oferta y la demanda. Pero vamos, creo que sí es un caso de uso interesante. Y todos los otros casos de uso creo que también son interesantes. Solamente unos que tengan muchísimo sentido y otros que tengan menos sentido. Pero bueno, salir a lo mejor de que solamente sirven, por ejemplo, los NFTs para criptochangos, pues eso es bueno, ¿no? O sea, encontrarles un uso real, encontrarles, bueno, más que encontrarles, porque creo que eso ya está, demostrar y que tengan éxito otras aplicaciones, tanto de tokens como de NFTs, eso está chido, porque eso suma al mercado. Y creo que porque por ejemplo, de efectos de tiempo y para ligarlo mejor a otra, que no estaba tan relacionado con esto, pero sí, luego uno se atrapa en su burbuja, ¿no? Uno que es fan de estas cosas siente que todo el mundo ya conoce, todo el mundo debería de conocer o algo, y la realidad es que yo cada vez que me topo, por ejemplo, con mis alumnos, yo, oiga, pues, ¿cuántos Bitcoin tienes? ¿Qué hablas, güey? ¿Qué traes? O sea, no, pues les paso acá, les voy a mandar su NFT. ¿Qué traes, güey? ¿Qué es o qué? Entonces, creo que, esas teorías sociales de organización de la actualidad, donde nos metemos en nuestra burbuja cada vez más y uno habla con las personas que piensan igual y ya uno ve que esa es la realidad, cada vez es más cierta. Uno que se mueve en el entorno pues dice, no, todos ya tenemos, ¿no? Todos tenemos wallets y todo, te la mando y no hay todos. Pero creo que la realidad es que muchísima gente no tiene ni la más remota idea. O sea, el punto de hoy creo que sí está verde. O sea, independientemente de que tengamos, yo, no sé, 7 años en esto, Alejandro también y tú también, o sea, que tengamos muchos años en esto, la realidad es que somos pocos, seguimos siendo poquitos. O sea, la adopción masiva es pequeña y ahí creo que los esfuerzos de Binance, por ejemplo, en educar pues, son valiosísimos. Yo soy testigo de eso porque no me deja operar en futuros hasta que tome un curso. En cambio, otras plataformas donde no había esas restricciones, ahí perdí un montón de dinero. Afortunadamente, Binance me ha protegido y no me deja operar en futuros hasta que tome el curso. Which is good. O sea, porque, insisto, el extremo desconocimiento de las personas lleva a temas donde a lo mejor ni siquiera te fraudearon. Simplemente no sabías qué estabas haciendo, perdiste un montón de dinero, todo es fraude, no sirve para nada. No, o sea, necesitas saber. Y mientras más personas sepan, mientras más casos de uso existan, como este tema de los tokens, pues eso está perfecto, porque cada vez más personas podrán ver el potencial que se tiene en la tecnología y podremos avanzar hacia esa onda utópica que te decía, donde todos sabemos y aprovechamos y podemos actuar de buena fe y tener como todos muchísimos beneficios de lo que la tecnología nos puede poner sobre la mesa. Ese es el futuro que espero llegue, todavía que lo pueda ver yo, y no nada más mis nietos o mis bisnietos. Sí, que no tengamos que inventar una máquina para viajar en el tiempo y regresar a ver cómo terminó todo esto, que sí nos toque cómo
pues aunque sea un buen cachito, ¿no? De cómo se va materializando todo esto. Y como bien dices, sí, a ver, si se fijan en esta plática, para los que de alguna manera es su primer acercamiento a este tema, como se podrán dar cuenta, ya se avanzó mucho. Entonces, este es el doble efecto de esta charla que tuvimos precisamente con Alejandro y con Luis, que por un lado, la gente que como bien dices Luis, no está todavía involucrada, dice, no, eso todavía falta muchísimo y solo ven un cachito de la historia, ¿no? Aquí ya lo vimos desde muchas perspectivas, desde la diferencia de tokens con criptos, que hay exchanges, que hay centralización, descentralización, que los exchanges claro que quieren regularse, que claro que quieren estar en amistad con la autoridad, que todo de alguna forma es transparente, que no son máquinas de lavado de dinero. Entonces, insisto, para los que de alguna forma es su primer acercamiento, creo que les puede quedar bien claro que esto ya tiene unas bases muy interesantes, en México incluso, o sea, porque también se dice, ay, en Estados Unidos, en Europa, no, en México ya hay bases muy interesantes, ya hay proyectos muy interesantes tokenizados que también se manejan criptos, cada vez más productos y servicios. Entonces, por un lado, insisto, abrir este espectro, y para los que de alguna forma ya medio andamos pateando el balón, creo que nos sirvió también para ver cómo clasificar algunos temas, uno, para entenderlos, y dos, tal vez procurar o pugnar por la regulación, porque lo que decíamos, si bien a veces la regulación restringe por un lado, también por otro lado permite y da seguridad y confianza. Entonces, eso es con lo que hay que estar jugando, ¿no? Como el acróbata que está jugando precisamente con estos pesos, creo que así debe de ser. Y bueno, por el tiempo, me gustaría que nos dieran un último comentario de salida. Mi estimado Alejandro, por favor. Pues creo que me encantó esta plática. La verdad es que podríamos seguir, estoy seguro que los tres podríamos seguir horas y horas y horas de estos temas tan interesantes. Ojalá que haya oportunidad más adelante y pues de mi lado, con todo gusto, platicamos sobre tantas cosas innovadoras que hay. Agradecerte, Luis, Mauricio, la plática, el foro, los comentarios. Y pues nada más invitar a la gente a que verdaderamente exploren las alternativas que hay en el mercado, que hagan sus propios estudios, sus propias investigaciones, que se eduquen. Eso es algo muy importante, ¿no? Latinoamérica, México, es muy importante que conozcamos los conceptos, la tecnología que hay detrás, que exploren también, si son emprendedores, si son proyectos, que exploren todos los beneficios de esto, ¿no? Hay ya muchos casos de instituciones financieras tokenizando emisiones de bonos, por ejemplo, proyectos de inmobiliario, un sinfín de casos que están ahí y que yo creo que la puerta se está abriendo para que cada vez más los beneficios que esto representa se traduzcan en transacciones seguras, rápidas y con enormes beneficios. Entonces, pues invitarlos y agradecer nuevamente. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Y estoy seguro que esto es una primera página que se escribe porque de alguna forma, si nos vemos como instituciones, creo que Legal Hackers y Binance andan por el mismo camino. Lo que queremos es primero educar, evangelizar, para luego facilitar las herramientas que se van a utilizar, ¿no? Y mi estimado Luis, también muy agradecido contigo, y algún mensaje, tip o consejo, comentario que nos quieras dejar de salida. Pues digo, creo que me adelanté en ese comentario final, en el último comentario. Entonces, pues digo, queda por ahí patente. La tecnología pues sí ofrece beneficios. Como bien dice Alejandro, pues tenemos que conocer o sea, no aventarnos por lo que alguien dice o que nos platicaron o que nos cuentearon o algo. Sí hay que hacerlo uno, o sea, sí hay que darse su tiempo para ir en baby steps, si quieres, o sea, primero una cosa y luego la otra y luego la otra. Pero digo, es un mundo fascinante desde mi perspectiva. O sea, pensar en cuántas personas realmente están dándole vida y valor a Bitcoin y por qué no se puede caer a cero y todo eso. Híjole, a mí se me hace tanto jurídicamente como sociológicamente como de vida, o sea, se me hace fascinante, perdón, me emocioné. Pero digo, ahí está el tema, ¿no? O sea, creo que poco a poco se puede uno ir descubriendo estas cosas. Ojalá y más personas se vayan sumando a la onda.
y que sigan teniendo herramientas a través de lo centralizado y lo descentralizado para poder ir expandiendo lo que se puede hacer. Y pues digo, seguimos aquí participando, poniendo nuestro granito de arena. Venga, muchísimas gracias. Y como bien dices, abran sus wallets, experimenten ustedes. Luego eso de, ya ábrelo a través de mí o de terceros, ahí sí aguas. Háganlo ustedes directamente. No los van a hackear o no les van a quitar su información si lo hacen precisamente en estos exchanges. Entonces pongan a prueba ustedes la tecnología de propia mano y es la mejor forma, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias a los dos y que tengan muy buena noche. Y continuamos con el último día del Mexican. Gracias, Luis, y gracias, Alejandro. Buenas noches.